Muchísimas gracias por vuestra presencia que fortifica este espacio que a todos nos ayuda para fortalecernos más, para seguir perseverando en este estudio de conocimiento espiritual que forma parte del ideal de amor fraterno, enseñanza traída a esta humanidad por nuestro Cristo y sus alianzas. Un espacio que vibra en el pensamiento de nuestro amado Maestro y los maestros espirituales de Fraternidad Cristiana Universal. Muchas gracias. El tema de hoy, el niño profeta, un capítulo que platica sobre parte de su niñez todavía, niñez, adolescencia, donde vemos conceptos que repito, nos ayudan a nuestro camino de entendimiento de la evolución de un alma encarnada. Está abierta la parte de comentarios. Cada alma, su capacidad, lo podemos entender. Y nos ayuda en los comentarios. Vamos ubicándonos. A veces pensamos que esto es una cosa y no. Oímos el comentario de un hermano y lo podemos ajustar. Pilar, por favor, adelante. Un saludo a todos muy cariñoso y mi sentimiento es de tristeza porque para salvar a la humanidad tuvo que mezclarse con, con la bajeza, tuvo que mezclarse con la ignorancia, con tantos tropiezos que tuvo desde pequeño, tantas contrariedades, tantas incomprensiones por su elevada evolución, porque estaba a distancia de años luz, un ser tan limpio, tan puro, mezclarse con la ciénaga de los cerdos, de los perros, de los... Es injusto. Un niño tan limpio, tan puro, tan lleno de amor, que igual yo estaba entre ellos, mofándome, ¿no? Porque no sé cuándo di el salto de evolución, no sé cuándo, no hace mucho. Yo también fui ignorante y me veo también en mi ignorancia, burlándome. Me sobrecoge el alma, el dolor tan grande que pudo, es que no puedo ni imaginarme tanto dolor y tanta incomprensión en un ser tan pequeño. Por suerte tuvo, tuvo seres también de evolución a su lado que le ayudaron y pudo terminar su misión en la Tierra. Eso es lo que más me ha llegado. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Rafael, por favor. Hola a todos. Ese sacrificio del que hablaba Pilar no era el de un niño, no era en un momento dado, sino que se viene repitiendo por miles de años. Y es que tiene que ser así, no puede ser de otro modo. Es siempre con el sacrificio del que va delante, con su dolor y con su soledad, el antivaos del que hablan nuestros libros. Y tiene que ser así porque hay una frase en este capítulo referente a la madre a la que
le curan la hija de la eridisipela, y la reflexión que hace Yasua es que a pesar de que ella se porta mal y robaba en un huerto ajeno, Dios te cura a la niña para que sepas que Él es bueno contigo, a pesar de que no lo merezcas. Yasua, su trayectoria es la del rescate de todos los que no fuimos capaces de entender, de acercarnos, aunque sea con nuestra comprensión, a sus palabras y a su ejemplo. En este capítulo también se habla de Samuel. Oía la voz de Jehová y no la dejaba caer en tierra. O sea, la vivía, intentaba penetrarse de ella, intentaba dar un salto más, haciendo fructífera la labor del maestro, la labor de los grandes guías, de hacer útil su sacrificio. Sin embargo, nosotros, enquistados en nuestras pequeñas molestias que nos mueven de nuestras zonas de confort, nos quejamos, queremos saber, inquirimos, como le hacían a Yasua, que le hacían preguntas de cuándo vendría el Mesías, dónde estaba. Y él decía, ¿cómo queréis que diga palabra que Jehová no me manda decir? Nuestro egoísmo es tan grande, nuestra penuria es tanta, como la de esas piedras de las que hace alusión al capítulo, que están ya gastadas por el tiempo y aún así siguen siendo losas frías, mudas e insensibles, por siglos de siglos. Así, las almas que no han llegado a la comprensión de las altas cosas de Dios. Lo digo a Pilar, lo digo a todos, me lo digo a mí mismo. ¿Cómo no queremos que haya alguien que por encima de nuestras podredumbres se ofrezcan en holocausto al rescate de lo que no merece ser salvado? ¿Acaso ya en su vida como Antulio no lo hizo? ¿Cómo no lo va a hacer en su última venida a la tierra? Cuando alcanza el colofón de su gloria. Es necesario, hasta incluso el esenio que llega al templo en silencio y escucha las palabras de Yahshua, también lo corrobora. El verbo de Dios habla a los hombres y los hombres no entienden lo que Él dice. Nos empeñamos en buscarlo con nuestra mente, con nuestros valores, con nuestra educación, con la formación que hemos recibido dentro de nuestra personalidad humana. Pero no lo buscamos en la sensibilidad interna de nuestra alma. Es por eso que aquellos que tenían un recorrido ya hecho sentían adoración por él, y los que estaban en un grado de mayor ignorancia lo atacaban
cómo impedir eso. Forma parte de la realidad que cada Cristo hace por su prole. Un día quizás muy lejano, mucho, quizás pasemos por circunstancias parecidas que son justas. Todo es perfecto en el universo. No hay nada que escape a esa perfección, a ese equilibrio absoluto. Entonces, el antivaos, el que va adelante, tiene que rescatar a su prole. Y él también en su momento debió formar parte de una prole que también fue rescatada cuando era oportuno. Por eso yo entiendo que hay una comprensión y hay un modo de desarrollar esa comprensión. Cuando Yasua le dice a Lesenio, si tú vienes a educarme, si tú vienes a enseñarme, ¿cómo que me dices que tengo que venir aquí al templo? Si yo tengo que aprender algo, ¿por qué tengo que moverme de mi zona de confort? ¿Por qué tengo que romper el esquema que me da seguridad en mi vida? ¿Por qué tengo que atenerme a lo que me causa desequilibrio por simple incomodidad? Eso nos pasa a nosotros, o eso me pasa a mí, que mi simple incomodidad me impide muchas veces entrar en el sentir y trato de aplicar la lógica para justificar lo que no quiero hacer porque me molesta. La vía de la superación, entiendo, que es la negación de sí mismo. Y el Cristo, su mayor ejemplo. Gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. El estudio de nuestra escuela espiritual nos va llevando poco a poco al entendimiento de un proceso de superación de nuestro yo superior. Se podría en un momento dado pensar que el sufrimiento pues está dentro de ese proceso. Son muchos los conceptos que tiene que vivir, que aprender el alma encarnada dentro de ese proceso precisamente. Por ejemplo, los niños de su entorno pues buscaban cómo hacerle daño, cómo enfadarlo, cómo burlarse. ¿Y él qué buscaba? ¿Qué le dijo a la madre Miriam cuando llegó Nicodemos y José de Arimatea? Que estaba orando al Padre para que le diera el poder de consolar a los tristes de la tierra. Obviamente, esos niños que le enfadaban, en algún momento de sus vidas, podrán hacer lo mismo también. Buscar cómo ayudar a sus hermanos. Pero bueno, es el proceso. Como el yo superior, como el alma y como la personalidad, porque todo va progresando. ¿Alguien más que nos quiera dar su participación, su comentario? El capítulo trae mucho concepto de aprendizaje. Luz Mary, por favor, adelante, Luz Mary. Gracias. Hermanos, hermanas, buenas tardes acá. Un capítulo muy amplio
muy hermoso y en donde él, estando acá, nos dio muchas enseñanzas. Entonces, dentro de lo que vi, él habla de cómo ha de ser nuestro estudio de la obra. Y entonces dice que quizá primero hablar del libro de Moisés, luego los grandes maestros y luego las otras especialidades. Nos está dando una ruta, qué grande. También nos enseña cómo escuchar el mirlo. Él habla del mirlo como el padre, cómo debemos aislarnos para que el mundo exterior, en ese caso, las preguntas de María, lo aislaran de lo que el mirlo quería decirle. Nos enseña cómo asirnos al cordel de comunicación que él tiene, o sea, su rayo de luz para cuando queremos consultarle, cuando queremos escucharle. Nos dice en qué posición debemos estar en la vigilancia de orar todos los días y siempre. Buscar un sitio tranquilo. Y para mí la más importante y la más dura, que si la ha sufrido él, ¿por qué no nosotros? Nos muestra el abatimiento que sufren otros por la luz de Yeshua, cuando lo juzgan, cuando lo llaman un ser borderline, cuando hay envidia hacia la capacidad que él tiene para escuchar la palabra del Padre. Y entonces es una manera de decir, o yo lo siento así, que debemos tener un poco de resiliencia y también de firmeza cuando con quienes estamos compartiendo quizá nos quieran hacer quedar en ridículo, reírnos, ¿sí? No aceptar lo que decimos. Y también nos muestra algo que me conmovió muchísimo y fue la humildad y la firmeza, ¿no?, con que él defiende la voz interna del Padre. Y si él fue humilde y firme, nosotros debemos serlo más grandemente. Gracias. Gracias, Luz. Adelante, Vicente. Bien hallados, querida fraternidad. Hay pasajes en el capítulo, como en toda la obra entera, que nos ilustran de algo tremendamente impactante en cuanto a conocer la lentitud del progreso y de la evolución, de cómo se va desarrollando todo. La vida, en su justo contenido, no tiene prisa ninguna, absolutamente ninguna. Se desarrolla dentro de unos cánones donde todo se va haciendo casi a machamartillo. Quiero decir, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Una vida, otra vida, otra vida. Pum, 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 tiento de vida. Ese es el desarrollo de la evolución espiritual. Estamos aquí, ahora, y yo me da un poquito de vértigo si miro hacia atrás de mi trayectoria, por todo lo que he tenido que pasar, ¿verdad? Y por todas las barrabasadas que he tenido que realizar sin tener un conocimiento preciso de cómo ha sido. Sí entiendo de que han habido acciones que me han retenido
y me han retenido vidas y vidas y vidas. Entonces llego a la conclusión de que cuando ya llegamos a este punto de conocimiento y cuando estamos cerca, probablemente, lo puedo decir con claridad, en el umbral de poder trascender este nivel de evolución, pues muchas veces pienso que torpeza la mía sería el actuar de una forma que me retuviera pues otras tantas vidas más. Y sin ser ese el leitmotiv por el cual vivimos o nos proyectamos en una dirección ascendente, porque el leitmotiv es la integración en el reino del Creador, en llegar a sentir y conocer la grandeza del amor que todavía, al menos en mí, está por ahí, que a veces me vienen aromas, pero solamente se quedan en aromas. Entonces me reafirmo y me ahinco en esta posición mía de ahora y me juro y me perjuro a mí mismo que voy a procurar ser lo más simple y lo más dócil posible. Quiero evitar a toda costa el dogmatismo, que a veces se me asoma por ahí. No. Me repliego velas y me siento, digo, no, lo dejo pasar. No es este mi camino. Entonces, dice, la humanidad es siempre la misma, a pesar de sus lentos progresos intelectuales, morales y espirituales que le cuestan siglos. Todo ser que se destaca de la multitud por sus virtudes, por su dote, por sus actitudes o facultades, despierta el odio y la malevolencia en los seres cuyo yo inferior domina por completo la personalidad. Y en cambio engendra un amor puro y reverente en los seres cuyo yo superior domina y manda a la personalidad. Ese es el elemento que yo busco. Que me domine el yo superior y que me marque pauta y que, oye, lo que tú digas, siempre y en todo momento. Y lógicamente alejarme del yo inferior y de los elementos que pueden dominar a la personalidad. Elementos provenientes del yo inferior. Lejos de mí, como se dice, va de retro, Satanás, fuera, fuera. Claro, eso es en teoría. No sé yo bien en la realidad, en la práctica, cómo va a ser, pero bueno, ahí estamos y en ello estoy. Quiero seguir adelante con esto. Bueno, besitos a todos. Continuamos, gracias. Gracias, Vicente. Familia Ordóñez, Antonio Antonio, Conchita. Hola, buenas, amados hermanos. Ya hace tiempo que nos veíamos, hemos estado muy ocupados en este debatir de la vida. No tienes más que cosas que hacer y hay que sacar un hueco como sea. Bueno, pues yo esto del niño clarividente que no me ha dado tiempo. Este es el niño profeta, a leerlo. Pero ya cuando ha empezado a hablar Pilar, me he dado cuenta de que hay que distinguir entre la evolución y el niño. Pero es que el niño es un avatar. Y aunque tuviera el cuerpo de niño, respondía como un avatar, que él había conquistado ya todas las bajezas a través de los siglos y de los siglos, y era pues un ser de luz en ese cuerpecito de niño y los demás no le podían llegar, vamos, ni a la correa de los sandalias, como decía el otro profeta bautista. Y bueno, sí, era una pena muy grande ver cómo esos niños iban a por él, cómo se reían, como todo, pero qué pena. La pena da ver a los otros la poca evolución, esa es la poca evolución que tenían. Y nosotros tenemos ahora mucho conocimiento por la obra, ¿eh? Porque
a saber lo que hayamos hecho en otros sitios y a saber lo que hayamos hecho en otras evoluciones. Hemos llegado a un punto en que todo eso ya nos resbala porque la obra nos ha abierto la conciencia y nos ha dado una luz muy grande para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Y si el mal viene, porque va a seguir viniendo, tener lo suficiente entendimiento para decir, no, 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 fuera, 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 diablo, que aquí no entras. Y qué os voy a decir, que me encanta estas reuniones, que hacía tiempo que no nos veíamos y que el vernos es una satisfacción muy grande, saber que estamos ahí, que somos hermanos de camino. María Pilar, adelante, por favor. Hola, buenas tardes familia. Un momentito, voy a apagar el ventilador, que creo que me alegro de estar con todos vosotros, hermanos y familia. La lectura de este capítulo, pues a mí me ha ocasionado muchísimo, he llorado muchísimo, me ha producido gran tristeza. Ya lo había leído varias veces, pero no sé, he sentido emociones que no sentía en otras ocasiones, ¿no? En otras veces que lo he leído. Y en esta he sentido, pues, el sufrimiento de ese padre y de esa madre, de esa sagrada familia. Y, y bueno, he entendido también, comprendido que, que si esta familia ha sentido sufrimiento, esta madre Miriam, sufrió tantísimo, que habla de los 7 puñales en su corazón, la dolorosa. Cuando yo he sentido dolor y sufrimiento por situaciones como madre, pues es como si sintiera que se empequeñece mi sufrimiento y mi dolor, porque si ellos han sufrido, ¿cómo no voy a sufrir yo, no? Ellos ahí hablan también de la misión, de la misión. Y yo opino también, yo siento también que todos tenemos una misión, o yo tengo una misión también, y que nunca he aprendido entre algodones, sino he aprendido a base del sufrimiento y del dolor. Y bueno, pues también veo mucha similitud ahí cuando hablan de que esta humanidad es la misma. Hablo de he sentido la similitud con la vida contemporánea, ¿no? Ya hace muchos años, por lo menos aquí en España, que el bullying forma parte de la vida de los niños, de los estudiantes, e incluso hay muchas criaturas que llegan a sufrir tantísimo, tantísimo que no lo soportan y llegan a suicidarse, ¿no? Muchos adolescentes, ¿no? Y como bien ha dicho Pilar, veía el sufrimiento y el dolor, pero también, como decía Luz Mary, veo muchas lecciones en este capítulo, muchísimas lecciones de vida. Una de ellas habla del alimento del alma y del alimento del cuerpo. Y cómo el niño profeta priorizaba el alimento del alma al alimento del cuerpo cuando se iba a estar en soledad y su madre lo llamaba. Y también entiendo que, o lo siento así, que en este mundo, en esta vida actual, existe muchísima, una parte de la población, hay inconsciencia, igual que hay mucha luz, hay inconsciencia, y qué puedo hacer yo para apartarme, o qué podemos hacer las personas que nos sentimos, porque nos sentimos señaladas, incluso nos sentimos, cuando hablamos o sentimos de distintas formas,
o defendemos a alguien porque vemos que le están haciendo contra ellos un maltrato, o actuamos de forma diferente a los demás, pues nos señalan y nos juzgan y nos critican. Y entonces yo pienso que lo único que puedo hacer es apartarme de esos ambientes, ¿no? Y de estar en recogimiento. En mi casa, que es donde más paz y más calma, más paz y más serenidad siento desde un tiempo a esta parte, es lo que me hace cargarme interiormente y llenarme de paz. Y bueno, pues veo muchas lecciones, veo lecciones en este capítulo del niño profeta, veo la parte humana de Joseph cuando siente miedo, y de Miriam, de esa madre humana. Y bueno, en mi pequeñez me identifico, ¿no? Me identifico cuando he sentido miedo como madre, como padre, que he hecho muchas veces, o que he hecho casi siempre. Y entonces, pues, me veo reflejada, ¿no? En esa parte humana que ellos han vivido y que han tenido que experimentar. Pero claro, con la grandeza de sus almas y de todos los seres que a ellos les acompañan y con la misión que venían a cumplir, claro. Y no sé si se me olvida algo, yo veo lecciones por todas partes, lo del robo, lo del robo de las manzanas, el amor, que aunque, como dijo el niño, dice, aunque Dios sepa que has robado, es misericordioso y te ama. Y cuando he visto esa frase he visto ahí que esa misericordia y ese amor de Dios, pues me he acordado mucho de la frase que siempre Hugo repite y que se emociona tanto, ¿no? La de amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Gracias, hermano. Muchas gracias, María del Pilar. Alba, por favor, adelante. Muchas gracias, Cande. Buenos días, hermanos. Buenas tardes, noches, desde aquí de la Ciudad de México. Con un calorón tremendo, tremendo. Pero bueno, parte de lo que ya estamos acostumbrados aquí. Sobre este tema, el niño profeta, pues hay mucho, mucho para comentar y cómo no identificarse con algo de lo aquí relatado. En estas 6, 7 páginas, historia que va relatando con un orden tremendo, incluso desde el principio del capítulo, desde el acompañamiento que se empieza a dar con esa madre, ese padre y el maestro a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, la palabra de la divinidad. Entonces, como la preparación previa que se va dando, y aquí deja entrever, pues, los silencios que se hacen en esas meditaciones cuando se termina la lectura y cada uno de nosotros nos entregamos a esa meditación para reflexionar sobre el mensaje que nos tiene a través de estas lecturas, como ya lo dije. Voy a leer una frase que me llamó mucho la atención y es de lo que estoy hablando. Dice, porque ahora voy escuchando como una voz honda que dice en mí mismo grandes palabras. Y eso nos pasa, esto le pasaba al maestro. Y voy a atreverme a generalizar, pero eso nos pasa a nosotros antes, el previo, antes de,
ponernos aquí y participar como tengamos que hacerlo. Es participación al fin. Estamos presentes, estoy presente y es mi decisión. Y esa voz en mi meditación, cuando se cierra la lectura y se invitan los 15 minutos, ahí viene esto que el maestro decía, esa voz que dice en mí mismo grandes palabras. Ahí está el mensaje para cada uno de nosotros. Ahí viene ese hilo conductor a conectarnos. Hablo por mí. Ahí entra ese hilo conductor, esa energía que nos motiva, y discúlpame que esté generalizando, pero es que me emociono, y va dando desarrollo poco a poco. Han hablado ya mucho de lo que toca el tema. Quiero tocar otro párrafo que también me hizo mucho ruido. Muchas veces ocurrirá esto hasta que llegada la hora de que él mismo se reconozca en lo que es. ¡Pum! Otro insight ahí. Hasta que él mismo se reconozca en lo que es. Hasta que yo misma me reconozca en lo que soy. Era el maestro. Yo soy una chispa más, intentando acomodarme en la lista o en esa carrera de evolución. Entiendo y me va quedando claro que somos iguales todos. Y si algo nos hace diferentes, por poner ese concepto, es la evolución de cada uno de nosotros. Pero todos llevamos la misma trayectoria. Todos tenemos igual búsqueda, el amor del maestro. Y cómo desde muy esta personita, todo lo que le ocasionaba el estar entre nosotros. Ahí digo, qué tremendo el amor, qué tremendo. Alba Rocío no llega a ese punto. No, batallo para levantar mi mano. Batallo para querer dar mi participación. Y eso tengo entendido que es amor, como sea, pero es amor. Por mí, por quien sea, pero es amor manifestado. Es amor a mi maestro, ya lo he dicho en otras ocasiones. Y el maestro está 9 veces. Era su cierre final. ¿Y el mío cuál será? ¿Cuál será el mío? Tengo que hacer todo un previo para poder sentarme aquí, ya se los he comentado. Tengo que obligarme en ocasiones a leer la lectura. ¿Por qué? Porque sé que me beneficia. Entonces hay un interés todavía, no importa. Algún día surgirá el amor total para esta lectura, para estas reuniones, para dar mi participación, para estar presente. Tantas cosas que hay que hacer para continuar esta evolución. Lo decía Vicente hace rato. Pequeño el avance, mínimo, no importa, es eterno, no tiene prisa la divinidad. Y en ocasiones yo quiero tener mucha prisa y me desespero, pero también tengo que lidiar conmigo, con esta personalidad que tengo en esta vida. Y es mucho trabajo, muchísimo para mí. Hay otra parte que me llamó mucho la atención, todo me llamó la atención, pero pequeñas frases que me pegaron fuerte. Dice Yasua, si al parecer sabes tanto como el maestro, ¿por qué vienes a la escuela? Vete a Jerusalén y hazte un doctorzuelo, que aquí nos basta con saber lo más rudimentario de la ley. Ahí me coloco en veces. Ahí me pongo con saber lo necesario, no importa lo demás. No importa. Pero ahí me pongo y me duele y batallo y digo, ¿qué pasa conmigo? Pues, ¿qué pasa? Pero bueno, el maestro es el amor
El maestro me apapacha. El maestro me recibe en las condiciones en las que yo esté y me tiene comprensión. Y me arrulla cuando sabe que tengo esas luchas fuertes. Este es un trabajo eterno. La evolución es un trabajo eterno, enorme. Entonces, digo, solo por hoy, sentir esto que estoy recibiendo, solo por hoy estar recuperando, porque así lo veo, el sentido de pertenencia en donde debo estar. Todavía lo digo en donde debo, todavía no sale en donde quiero. Aclaro, es muy diferente. Y debo por conveniencia, no porque quiero. Todavía batallo con el querer, pero estoy en eso y me gusta bastante. Soy una enamorada de las lecturas del maestro, todas y cada una. Mi comprensión no llega mucho porque todo lo estoy abocando como buena narcisista a mí, me queda, pero también entiendo esa parte del continuar, del congregarme, del sentirme. Entonces, el aprendizaje va a ser siempre. Y a la capacidad mía es como puedo dar mi comentario y entender poco a poco el amor que tiene mi maestro por todos y cada uno de nosotros y todas las grandes inteligencias que nos sostienen, porque si cada uno de esos fueran con nosotros, uno por uno, con Vicente, con la familia Ordóñez, con María, los que veo aquí en mi pantallita, ¿no? Y nos preguntara alguno de los maestros, o el mismo maestro, ¿estás dispuesto a entregarte, bajar a la tierra, hacer todo lo que... Y juren lo que si a mí me preguntaran eso, yo no creo que ni siquiera soportara la pregunta. En el mínimo, tengo aquí un símil de lo que tengo que trabajar, ya les he comentado, como madre de familia, como esposa, como hermana. Ahí está un pequeño de lo mucho que se me puede exigir. Entonces, cada vez que quiero ponerme extraña, pues nada más volteo aquí a lo que tengo, con lo que tengo que trabajar y doy gracias. Y doy gracias, muchas gracias por lo que elegí y por donde estoy y por donde me corresponde en estos momentos. Disculpen mi comentario, les mando un abrazo enorme y les deseo un excelente día. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Alba. Roney, por favor. Hola, sí, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan por allá? Sí, Sí, bueno, yo voy a decir lo que más me pareció aquí del capítulo, porque yo siempre pienso que la vida del Divino Maestro fue muy larga y que la manifestación de que tengamos la obra en nuestras manos es que cada capítulo nos están dando una enseñanza precisa y concisa para la evolución de la humanidad de este siglo, ¿no? De esta época, mejor dicho. Entonces yo busco la enseñanza que tiene cada capítulo, ¿no? Presente. ¿Cuál es la enseñanza que nos quieren dar los maestros en ese capítulo? Pues, entonces, hay muchas cosas que me llaman la atención y bueno, claro que sí, cuando el Divino Maestro es niño, dice la enseñanza que, bueno, los que estaban menos evolucionados, eso le causaba rencilla, celos, y los que estaban más evolucionados, lo amaban con delirio, ¿no? Entonces, como para estudiarse uno mismo, cuando si uno tiene celo, uno, bueno, ya si yo tengo celo de algo, yo digo, bueno, entonces estoy en baja evolución, ¿no? Entonces, es como un estudio cada quien está en su evolución y en este mundo hay uno más evolucionado que otro, por lo que muestra el capítulo. Pero no obstante, mucho más allá de todo eso, casi terminando el capítulo, me llama mucho la atención cuando
el Divino Maestro corrige a Alazán y, y cuando Alazán está hablando de la ley de Moisés, cuando Moisés designó algunas determinadas regiones para que hicieran vivienda a aquellos que habían cometido delitos graves, como el homicidio. Y entonces el Hassan dice, explicándole eso a los niños, le dice, bueno, es que Moisés hizo eso para separar las manzanas podridas de las buenas, para que no fueran todas contaminadas. Y viene el Divino Maestro y lo corrige y le dice, yo creo que Moisés no lo hizo por eso, sino porque los hombres que no se encuentran culpables de ese delito se llenan de tanta soberbia que les hacen insoportable la vida a los que tuvieron la desgracia de cometerlo. Y Moisés quiso seguramente que encima de su desgracia no les hicieran amargo el pan de cada día, echándoles en cara su pecado y señalándoles con el dedo. Por eso señaló un país donde nadie pudiera maltratarle. Bueno, aquí viene toda la rencilla de porque corrige el maestro, ¿no? Y el maestro, y Alazán le dice, sí, Dios ha hablado por tu boca, y le da la razón. Entonces, esa enseñanza allí, ¿por qué no la traen a colación en este capítulo? Y yo digo, wow, eso quiere decir que los que aún critiquemos a los de baja evolución, estamos cayendo en el mismo error. Y que el divino maestro, cuando fue Moisés y trajo la ley, no fue una ley para juzgar al hermano, al prójimo, es una ley para que cada quien nos amoldáramos a la ley del amor, de amar al prójimo como nosotros mismos. Y, pero no era para juzgar a otro. Entonces, en aquella época, y aún todavía, toman la ley de Moisés como para juzgar a otro y no para revisarnos cada uno. Y el Divino Maestro también entendía eso, que era baja la evolución de ese momento, no comprendían de que los que cometían el error, esos son los que necesitaban piedad, consuelo y amor y misericordia de parte de los que no cometían el error o el pecado. Y por eso que el juzgar no, es también de baja evolución, de un alma de baja evolución, porque el que juzga también, o lo que juzgamos, también tenemos baja evolución porque ese no es el sentimiento. El sentimiento es que debe despertar piedad, consolación y misericordia para aquellos que aún no tienen la comprensión de la ley. Entonces es una gran enseñanza ahí que yo veo presente desde mi punto de vista, ¿no? Mente mortal. Ahora, la otra parte que yo veo muy importante en el capítulo es la parte final, cuando está la manifestación, cuando el Divino Maestro, en su bondad y su misericordia, le hace presente los familiares que habían fallecido de José de Arimatea y Nicodemo, y le hace ver, le hace ver a ellos la manifestación del astral de tal manera de que ellos pueden confundirse tanto el físico como el astral, y hay una gran emoción allí, pero no obstante, luego de todo eso, los jóvenes doctores de la ley, o sea, Nicodemos y José de Arimatea, aquí dice, los jóvenes doctores de la ley comprendieron en parte, después de esa manifestación astral, el eterno enigma de la fuerza del pensamiento humano, pues en el final de esa manifestación vieron claramente plasmados los aspectos y formas de vida que los amados muertos habían realizado en la mayor parte de su existencia terrestre. El uno había vivido de sus majadas de ovejas, otro había cuidado con amor sus bandades de palomas en sus huertos de flores y frutos, y otros se habían dedicado al cultivo del gusano artífice natural de la más preciosa y delicada seda, tan codiciada por la humanidad. Y todas esas hermosas manifestaciones de la vida continuaban viviendo en torno de los recién desencarnados, mediante la fuerza mental de ellos mismos, que continuaban creándolos con sus pensamientos. Y luego más tarde, y más adelante dice que ellos se afiliaron a una escuela que tenían los esenios,
de carácter cabalística, ¿no? Y allí se discutió y se aceptó como una buena lógica experimentada, ¿verdad?, de que en los primeros planos o esferas astrales de la Tierra, toda la actividad de las almas y su vida de entonces es continuación de su vida terrestre, con sus aspectos, vibraciones y formas elevadas y nobles, buenas o malas, según los grados de evolución de los seres, y sin que las actividades de los unos perjudiquen ni molesten absolutamente en nada a los de tendencia y pensamiento contrarios. Entonces, ahí empiezan a hablar de lo que puede significar lo que es el purgatorio y todo aquello, ¿no? Eso me llama mucho la atención de cómo entonces, cuál es la continuación de nosotros en las esferas astrales según lo que estemos haciendo en el plano físico. Ahí no lo entiendo muy claro y eso me llama mucho la atención. Y me hace también recordar una película que yo vi que se llama Más allá de los sueños, con Robin Williams, que también hablan de que en las primeras esferas astrales es fuerte que tus pensamientos crean las circunstancias que vas a vivir en esa primera esfera astral. Y esto, bueno, está muy, todavía muy nebuloso para mi estado de entender y me gustaría que si alguien sabe de esto, bueno, me lo explicara, pero que voy a tratar la manera de seguir indagando en esta enseñanza que ellos están descubriendo allí y, y tratar de entenderla de mayor manera. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodney. Katinka o Manuel, adelante, Katinka, por favor. Gracias, hermanos. Buenos días. Buenas tardes. Entré un poco tarde porque yo solita me confundí con el horario. Estaba esperando el inicio de la reunión. Bueno, pero pues gracias a Dios ya lo que alcancé. Hermanos, pues sí, este capítulo muy conmovedor, muy impresionante. eh, Ver a este niño maravilloso sufrir de esa manera, con esa. Pues obviamente, ¿verdad? Es un avatar, como ya dijo la hermana, como todos lo sabemos, esta claridad del amor, de darlo, sobre todo de darlo, esta necesidad de recibirlo, porque extraña a los esenios, ¿verdad? Los extraña, están en su corazón, pues esta necesidad del amor, cómo el estar en un cuerpo, pues sí ¿verdad? Nos dice, yo siento, ¿verdad? Nuestro amado Yahshua de Nazaret, eh, que no es fácil, que no es necesario rendirse, que van a haber situaciones de dolor, de agradecimiento, de júbilo, y que nada de eso nos debe detener, y que cada sentimiento de agradecimiento, de dolor, es para dar pequeños pasos, pues hacia adelante. En mi caso, no permanentes, pero necesito intentar darlos. Por otra parte, hermanos, siempre dice nuestro pan grave, no recuerdo, pero miren, gracias por la reunión de la semana pasada, no, de la hace 15 días, la pasada. Estuvo preciosa, no pude estar, pero créanme, ya la he escuchado como 3 veces, y de verdad la vuelvo a escuchar y, ay, todos siempre dicen cosas maravillosas, pero de verdad, yo no sé, Dios mío, qué vibración, qué palabras, en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y quiero hacer un comentario que dijo el pan grave, que decía de la necesidad de servir. Entonces, justo leía, que San Agustín decía que el líder, el, el que va a llevar adelante un grupo de personas, dice, lo va a llevar hasta el punto de ser su criado. No, no como humillación, pero yo así lo entendí, es un dar, ¿verdad? Te voy a dar, ¿qué necesitas? Y entonces amar a ese nivel, pues es, así yo lo entiendo, ¿verdad? Parte del aprendizaje de cómo se debe de amar, y pues lo difícil que es. Pero eso tampoco me debe de detener. Un ejemplo, pues los hijos, los padres, cuando quieren algo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, te lo doy, te lo traigo, te lo alcanzo.
pues no es uno, jamás se siente uno subcriado o algo, no, se siente uno agradecido y es ánimo, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Te lo paso, te lo alcanzo, con felicidad, ay, gracias, estos choques de amor, ¿verdad? Del que recibe y del que da. Entonces, ¿cómo amar hasta ser un criado, por decirlo así? No es un estado de humillación, es un estado de amor que lo entendí. ¿Por qué? Porque apenas lo dijeron, lo he entendido por la obra. No quiere decir el que lo entienda me lleve a un nivel así, no, no, pero por lo menos es ganancia entenderlo. Otro comentario, hermanos, cuando Yahshua siente dardos en su corazoncito, ¿verdad? Cuando le hacen comentarios irónicos, cuando juzgan, siento que, pues, cuando yo juzgo, cuando hago comentarios irónicos, que es lo que tengo que descubrir en mí misma, pues Yahshua debe de seguir sintiendo esos dardos, porque nos ama. El amor sigue ahí. Así yo lo entiendo, hermanos. No me, ay, no sé, me estremecí. Dije, Dios, Dios, Padre, sigue sintiendo lo mismo, ¿verdad? Yo así lo entiendo. Eh, Porque no quiere perdernos a ni uno solo. Y no, yo entiendo, ¿verdad? Que no quiere que perdamos ni un solo momento, pero tenemos el libre albedrío para elegir el camino. Otra parte, como comentó la hermana, la señora de las manzanas, que Yahshua le dice que es el amor de Dios, ¿verdad? Quien ha curado a su hija. Ahí nos habla así nuevamente de este Dios bondadoso, amoroso, piadoso, Dios del perdón, no el Dios que nos han vendido. No, ¿Dónde está el Dios que no, castiga? ¿Dónde está ese Dios desesperado por azotarnos, azotar a la humanidad? No existe, ¿verdad? Producto de nosotros los hombres como humanidad. Y pues Dios es la muestra más clara del amor divino. No importa lo que yo haga, ni las veces, ni los errores que cometa, ante todo el perdón. Incluso cuando cita a Moisés, como lo acaba de citar el hermano, ¿verdad? De aquel que mató. Y quien todo el mundo santificándose, es que yo no he matado a nadie, ¿no? Hablo de mí. Ok, ¿y dónde está la gloria en eso? ¿Dónde está la humildad? Está es una hipocresía de mi parte juzgar a los demás, es hipócrita, porque yo no soy mejor que nadie y no tengo autoridad alguna para juzgar a nadie. Está nuevamente esta lección que sacude. Otra parte es cuando Yahshua de niño dice que quiere llorar de porque ama todo, todo. Pues este reconocimiento impresionante, ¿verdad? De un avatar, como lo acaba de decir la hermana, que reconoce todo. Eh, ¿Qué nos hace, y me voy a atrever a incluirnos, qué nos hace llorar, hermanos, por amor a todo? Pues la obra. Bueno, perdón que los incluya, no soy quien para hacerlo. Pero ¿no? ¿Cuántas veces yo creo, verdad? Todos hemos llorado con la obra y hemos sentido más amor. Yo creo, hermanos, pero bueno, voy a hablar de mí. He sentido más amor por la naturaleza, por las estrellas, por la arena, por los árboles secos, por las hojas secas, porque Yahshua dice que todo lo ama, porque Dios está en todo. Entonces, ese polvo es Dios también. Eso me lo enseña la obra. Entonces, empezar a sentir, a veces recordar las palabras de la obra, es recordar, atraer tal vez esta vibración y esta sensación de Dios, el amor lo es todo, pero este amor grande de Dios. Eh, el amor lo es todo, eso es algo bien complejo también que necesito aprender. Y por último, hermanos, cuando dice el lento avance intelectual, moral y espiritual. El avance, a ver, la moral es el conjunto de normas, principios y valores que regulan la conducta humana. Bueno, pues mis valores, mis principios. La espiritualidad, forma de entender la vida y el mundo que trasciende la materia y el cuerpo. Algunas definiciones para yo poder entender. Bueno, pues esta parte a nuestra manera lo estamos construyendo, pero el intelecto, quiero tocar el intelecto. Ese es el pensamiento lógico y la razón. Eh, ¿Por qué necesito tener intelecto en mi vida espiritual? Esta parte también la he reflexionado mucho. Si el intelecto, a quién lleva, pues a los médicos, a los oradores, los científicos, que pues lamentablemente a veces, ¿verdad? También por falta de mi oración hay más soberbia, probablemente, y pueden alejarse un poco de lo divino.
pero el intelecto, ¿para qué me sirve? Para, en un momento, así lo entiendo yo, hermanos, de meditación, poder calificar mis acciones. Como dijo, acaba de decir el hermano Rodney, ok, si yo digo, es que esta situación me incomodó, llegaron con una persona, tal vez la agredieron verbalmente, es que yo la defendí. Es un ejemplo, hermanos, ¿eh? Y fue tan incómodo todo. A ver, ¿qué fue incómodo? Que ofendieran a la persona y que yo la defendí y la siguieron ofendiendo. ¿Qué fue? ¿Fue la misericordia, el amor, lo que me hacía sentir mal? ¿O fue un ego y una soberbia? Es que yo hablé y nadie vio mi grandeza, cuando no hay grandeza. Entonces, también lo dijo la hermana, ¿verdad? Es el intelecto, así lo entiendo, hermanos, ¿verdad? Me va a poder permitir ir calificando mis acciones y mis pensamientos para poder corregirlos. Porque si no entiendo la acción, el pensamiento que está saliendo de mí, no lo voy a poder corregir. Es mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Katinka. María de Jesús, y con María de Jesús cerramos para darle tiempo a Hugo. Adelante, Bien. María. Buenas tardes. Era muy breve, era solamente sobre la esfera astral de la Tierra, el primer cielo que le llaman aquí, y el purgatorio, como las almas que son buenas, conscientes, tienen una visión tan diferente de los que pasan a, a desencarnar en la maldad y en el mal. Son dos mundos diferentes. Y como una vez que las personas pacientes, buenas, eh, se van purificando para pasar a un nuevo planeta, para avanzar, es decir, eso me tiene a mí, me ha descolocado mucho porque siempre nos han inculcado el purgatorio, como que tienes que purgar y penar y sufrir para, para purificarte. Entonces, ahí me he quedado y intento así asimilarlo bastante bien con los conocimientos que teníamos desde pequeños, que nos van inculcando, que tienes que ser bueno, pero me ha llamado mucho la atención esta parte de la lectura. Así que nada, eso era todo. Muchas gracias, María de Jesús. Hugo, por favor. Gracias, Candelario. Voy siguiendo la lectura que nos hemos propuesto de la obra y me recuerdo el tiempo en el que estuvimos. Por favor. ¿Se escucha? Me recuerda el tiempo en que el niño iniciaba prácticamente su mundo, digamos, su carrera espiritual, porque no dejaría de serlo igual, en medio de una comunidad que no era mala en sus principios, como lo dice la misma obra, pero sí en su ignorancia. Entonces me recuerdo mucho de lo que a mí por lo menos me ha significado que he vivido yo en esa inocencia. ¿Qué he vivido yo, francamente, en esa inocencia? He vivido mal. ¿Por qué? Porque las conductas actuales de los famosos barrios que se forman y de cuando se reúnen los jóvenes elementos de la edad apropiada, son muy dispares a lo que lógicamente es la lectura de la obra. Esa lectura de la obra que nos lleva a desear, ¿por qué no tuve yo esta posibilidad? ¿Por qué me tuve que encontrar en medio de una marabunta de gente, de jóvenes que estaban, ahora comprendo, tan desorientados como estaba uno, pero viviéndolo realmente? Y esto es lo que a la hora me hizo razonar y pensar, digo, mira tú, Hugo,
como hemos vivido la vida, llegada a esta edad que tengo, y todavía no he podido superar etapas, mejor dicho, no es la palabra, sino no he podido liberarme de estados juveniles que aprendí, no en el entorno de que estaba el Divino Maestro, sino en el entorno de lo que es como somos seres humanos, con desconocimiento de todo y sin apreciar todavía los valores que tienen las conductas a seguir a nivel íntimo, profundo. Y eso es lo que a mí me llama, quizás sea por la edad ya la que uno dispone, esos 93 años, en los cuales se refleja más lo que uno vivió de joven, de niño, de joven y de adulto. Es notable, pero es como que hasta lo vivido últimamente entra en un olvido. Mira qué notable, ¿nota? Prevalece lo que tú hayas vivido en tu época en la niñez, en tu juventud, desde tu, digamos así, yo diría desde los 5 años hasta mis 23 años que conocí la obra. A mí la obra significó la llave de oro que la divinidad me dio para entrar al conocimiento de Dios, al concepto de la fraternidad humana, a la unificación de lo que significa el Divino Maestro para nosotros. Y eso es lo que encuentro en la obra, siguiendo paso a paso la lectura que nos ofrecen los maestros, que están siempre orientadas desde lo mínimo hasta de poquito y llevándonos al terreno en el cual ya razonemos con más tranquilidad y veamos y no sentirnos tan culpables de nuestras debilidades. El famoso tema de la materia es extraordinario conocer, pero sí admitir lo que es la belleza de apreciar lo que es la belleza de la naturaleza. La belleza de la naturaleza es una obra de Dios, un concepto perfecto de la divinidad. Todo es bello, todo es bello. Y sin embargo, mira como entre las creaciones de Dios, que a mí lo que a mí me pregunto, ¿por qué razón entre las especies inferiores, y te estoy hablando de las flores, están aquellas que son las plantas carnívoras? ¿Por qué razón? Si uno piensa que todo tiene su origen en el concepto de Dios, en la verdad, no sé. Y eso a mí a veces me presentan interrogantes muy grandes, que me gustaría encontrar conceptos claros, precisos, de por qué existen especies que son una transgresión a la ley del amor, como por ejemplo lo que es las especies carnívoras, aves. ¿Cómo puede haber especies vegetales que sean carnívoras? Es notable eso, ¿verdad? Para mí me hace pensar, y me hace pensar también en las conductas humanas, que a veces nos sentimos tan identificados con las especies vegetales. Yo veo que todos admiramos de por sí la rosa. Es belleza en sus formas, en su contenido, es muy bella en su colorido, atrae enormemente. Y nos olvidamos a veces de las pequeñas florecillas que crecen a la vera del camino, en el jardín de nuestra casa o en un rincón de nuestra azotea. Una flor que florece ahí, una florcita. Y a veces me he tomado, en base a este concepto, me he tomado digamos así, de observarlas con atención, y son una belleza. En su sencillez, son una belleza realmente. Y siempre estamos apreciando aquello, lo que significa, lo que, digamos así, enaltece
nuestra forma de entender lo que es la verdad, o lo que es la vida, o lo que es el color, lo que es la forma. Pero dentro de todo esto que estoy comentando, es basado en la lectura de la obra, de un niño, correcto, que lleva en sí mismo ya la verdad en sí misma, y que leemos el sufrimiento que tuvo ese niño ante la actitud de otros compañeros, que eran, como dicen ahí, eran verdaderos sabandijas, que significaron después en su vida los contradictorios a su lectura del amor fraterno. Quizás a nosotros nos pasará lo mismo también en nuestra juventud. Yo por lo menos lo he vivido, no siendo reconocido como lo que sentía de mí mismo, teniendo oportunidades de tener que enfrentarme a veces a otros compañeros por su, digamos así, por su falta de respeto a mi personalidad. Eso lo he vivido y lo comprendo. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué significó realmente? ¿Sabéis lo que significó realmente? Vivir en soledad. Vivir en soledad. Porque no podías compartir la vida, porque en el entorno que tenías no era aceptado. No era aceptado. Yo me recalco en este tema de la lectura, porque quiero seguir paso a paso los pasos que nos fue dando el maestro en su proceso, digamos, de crecimiento como ser humano. Y lo que los maestros con tanta calidad nos van llevando lentamente a donde tenemos que llegar, a la aceptación plena de qué es la verdad en nuestro interior. ¿Qué es la verdad? No engañarnos, no juzgar a nuestro prójimo, jamás. No tenemos derecho, ni absoluto. Y eso sí es lo que marco, lo que me ha marcado a mí la vida, y que creo que siempre en las últimas veces que me han permitido, como tú, Candelario, hablar, es lo que considero. No tenemos derecho a juzgar a nadie, porque el que hoy, para nosotros, a nuestra vista, está cometiendo un error, lo hemos cometido nosotros. Y la ley divina nos ha dado la mano y la posibilidad de ir despertando la conciencia para saber que estamos equivocados y sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nos queda mucho todavía por recorrer, es cierto, pero en eso estamos. Y eso es lo que yo quisiera apreciar en todos nosotros, que la verdad está en uno mismo, no está en el prójimo. Está en aquello que nuestra mente y nuestro corazón acepta, pero como algo que es definitorio. La verdad. Qué palabra hermosa. La verdad da vida, como también da tristeza, pero da vida. Comprendemos que yo encuentro mi verdad en el amor de unos a otros, en el silencio, a veces, de una prenda de vestir. Es tonto, pero es así, que se da sin esperar absolutamente nada, ni se busca absolutamente nada. Y sin embargo, la ley divina, lo digo por experiencia propia, te brinda todo lo que tienes en tu entorno. Y si analizas bien, dices, pero si yo no hice nada para llegar a esto, ¿por qué tengo esto? No lo sé, pero creo que a todos nos debe hacer esta pregunta. ¿Por qué yo disfruto digamos así, un poco de las situaciones mundanas de la vida, normales hablemos, y otros no? Porque ya hemos aprendido y hemos recorrido muchos siglos, pero muchos siglos, y necesitamos definitivamente cortar con todos esos lazos que nos perjudican y que nos entretiene la vida. Yo creo que todos lo habéis pasado, como lo he pasado todo yo también. Estáis tranquilos, estáis serenos, y de golpe se te cruza en tu camino una idea, un pensamiento, una persona que te destroza,
te hace notar que todavía hay en ti mismo, algo que tenés que superar. Para entrar al concepto de la ley de Dios. Amar por amar. Qué frase extraordinaria. Por eso digo, yo sigo la lectura de la obra y trato de que ella me vaya clarificando y dándome la fuerza para ir superándome a pesar de la edad que tengo. Y lo quiero tener, y lo deseo tener, y espero alcanzarlo. Y que todos lo alcancemos al mismo nivel. Que sepamos comprender que somos chispas de luz. ¡Chispas de luz! Pensadlo bien. Que ni siquiera la podemos definir, porque no tenemos un concepto claro de lo que es la chispa de luz, de esa energía, de esa vitalidad, de ese amor, de esa claridad en la cual reluce ante esa luz de un amanecer, reluce, nacemos una vez más a la vida, año a año, día a día. Un fuerte abrazo, Candelario, a toda la familia espiritual, y que nos encontremos siempre en el favor de Dios. Hasta luego, queridos amigos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos, principalmente a nuestros maestros. Nos vemos junio 22